Es hora de que pases de ser un principiante en la palabra a un experto en ella. Este video es para los que están dispuestos a asumir el reto. Hola, mi nombre es Sara y esto es Amor con Verdad Podcast. Hello, feliz año nuevo, ¿cómo están? Dios les bendiga, amigos. Wow. Me tomé unas semanitas extras de vacaciones, claro que sí. Yo, señores, dije no. Ahora que yo estoy en vacaciones, yo voy a sacar todos los capítulos que me faltan. ¿Quién dijo? Señores, estas vacaciones yo me las gocé. Estas vacaciones yo me las disfruté, yo salí y nada, empezamos este nuevo año con las pilas mega recargadas, de verdad que sí, con mucha más dirección, con mucha más luz y con mucha felicidad. Con mucha felicidad, con mucha felicidad de estar aquí en otro episodio. Y este episodio es un episodio que me emociona muchísimo, que ya está loca por grabarlo. Hoy vamos a aprender a cómo estudiar la Biblia. Hoy les voy a dar todo lo que sé, todo lo que he aprendido. Hoy lo voy a compartir con ustedes. Y yo te voy a ser bien sincera, yo he leído muchísimos libros. O sea, yo soy una persona que me encanta leer desde toda la vida, desde que adolescente. Me encantaba leer. Tuve una temporada que dejé de leer, que fue cuando estaba en la universidad, pero esa fue una temporada oscura. No hablemos de esa temporada. Pero después ya reconecté otra vez con la lectura y yo amo leer. Yo te puedo decir que he leído cientos, no sé si miles, creo que cientos de libros he leído en toda mi vida. Am, y honestamente, la Biblia es el libro más interesante de todos. Es el libro más espectacular, más literalmente bello, más así como rico en todo. Es el libro más complejo, es el libro más fácil, es el libro más sabio, es el libro más profundo, es el libro más transformador, es el libro más entretenido que yo he leído. O sea, yo el otro día estaba leyendo la Biblia y yo estaba literalmente así, de que no sabía ni qué hacer, vuelta loca, quería meter en las páginas porque estaba súper entretenida. Y eso te lo digo con toda la sinceridad. Pero también con toda la sinceridad te voy a decir que no siempre ha sido así para mí. Yo no siempre he pensado eso de la Biblia. De hecho, por mucho tiempo, para mí la Biblia era un libro súper aburrido, que me costaba demasiado leerlo. Yo era súper inconstante en mis devocionales porque me aburría. Me aburría leyendo la Biblia. Yo prefería estar leyendo cualquier otro de mis libros que estar leyendo la Biblia. O sea, yo duraba 15 minutos máximo leyendo la Biblia, lo dejaba de hacer por meses. eh, y tú me decías, ay, Sara, ¿te gusta leer la Biblia? Y yo, bueno, hay que hacerlo porque somos cristianos. Aleluya. Pero no era que yo tenía de que una pasión, de que, ay, qué gusto la Biblia, no. Cuando yo escuchaba predicadores, de que, ay, no, porque yo amo la Biblia, yo, esta gente son unos falsos, porque yo no le encontraba el gusto, en verdad, a la Biblia. Hasta que, hasta que yo aprendí a leerla de verdad. Hasta que yo aprendí a estudiarla. Un día cualquiera, yo me encontré con unas personas maravillosas a las cuales amo, que me enseñaron a estudiar de verdad la Biblia. Y cuando yo aprendí a estudiar de verdad la Biblia, señores, o sea, la Sara de antes y después, dos cosas diferentes. Mi vida fue de verdad transformada, experimenté el poder de Dios increíblemente y me mega apasioné por la Biblia, me mega apasioné, hasta el día de hoy sigo apasionada y es un libro que yo no me canso de leer, o sea, yo literalmente te puedo pasar horas. Y la verdad es que yo me paro de hacer mi devocional, no porque no me quiera parar, sino porque tengo que pararme, porque tengo que trabajar, porque el tiempo no es infinito. Pero en sí, yo puedo pasarme horas estudiando la palabra sin cansarme, ahí súper metida. Y yo quiero enseñarte a ti en el día de hoy a que tú puedas también estudiar la Biblia
bien, de forma que tú le cojas gusto a leerla, que no sea como que ay, tengo que leerla porque hay que leerla, sino que tú le cojas gusto a leerla. Ok, entonces ya basta de introducción, vamos, a lo que venimos y a lo que fuimos. Primero es que este video es para la gente que quiere subir de nivel. Si yo te digo a ti este año, Dios te quiere subir de nivel. Dios este año te eleva, te sube. Veo una escalera, tú te emocionas. Tú me comentas ahí, amén, aleluya, santo, lo recibo, huepa, huepa, huepa. Pero la verdad es que si tú quieres subir de nivel con Dios, tú tienes que subir a Dios de nivel. ¿Tú me estás escuchando? O sea, si tú quieres que Dios te suba de nivel, es hora de que tú también subas a Dios de nivel en tu vida. Porque a todos nos encanta cuando Dios nos dice, te voy a dar más. Pero, ¿cuándo es que nosotros le vamos a decir a Dios, yo Dios te quiero dar más, te voy a dar más, te voy a dar más de mi tiempo, te voy a dar más de mi mente, te voy a dar más de mi corazón? O sea, nos encanta que Dios nos diga, te voy a dar más bendiciones, te voy a entregar tal cosa, pero nosotros, ¿cuándo es que le vamos a entregar a Dios más cosas, más de nosotros mismos? Este video es para la gente que entiende que subir de nivel es entregarle a Dios más de mí, no que Dios me entregue más de Él, porque Él ya me ha entregado todas las cosas y si yo no las estoy viendo es porque no estoy dándole al Señor lo que Él precisa de mí para este tiempo. Así que, teniendo esto claro, vamos allá. Lo primero que te voy a enseñar es cosas fundamentales que debes saber antes de leer la Biblia. Número 1, la Biblia se lee con propósito y no cualquier propósito. Se lee con el propósito de conocer a Dios. Cuando tú lees la Biblia por leerla o para saber más de ti, es muy diferente a cuando tú lees la Biblia para conocer a Dios. Cuando tú lees la Biblia para conocer a Dios, se abre una revelación a tu vida transformadora. Te voy a contar una historia de algo que le pasó a un pastor y es que un día se le acerca una mujer y le dice, no, es que estoy como experimentando, quiero ver con Dios, no sé, como que estoy interesada en la religión y me gustaría leer la Biblia. Y le dijo, sí, dale, lee la Biblia. Luego vienes y me cuentas qué te pareció. Y la señora agarra, compra su Biblia y la lee. La lee completa en un centón, pa. O sea, y la lee, no sé, en un mes, vamos a decir. La leyó completa de Génesis a Apocalipsis. Y luego viene a donde el pastor. Y el pastor, wow, ¿la leíste? Y así, la leí completa ya. ¿Y qué te pareció? Y ella dice, en verdad, me cae muy mal Dios. Me cae horrible Dios. O sea, no quiero saber de este Dios del que leí la Biblia. Y el pastor, oh, interesante. Léela otra vez, pero ahora yo quiero que tú la leas enfocándote en Dios, enfocándote en conocer a Dios, conocer su personalidad, sus pensamientos, su corazón. Cuando tú leas la historia, no te enfoques en los personajes, enfócate en Dios. ¿En qué te revela Dios en eso que le pasó a esos personajes? Y ella, ok, la volvió a leer ahora con ese enfoque. Y cuando ella se le acerca al pastor, le dice, me quiero convertir, me quiero convertir. O sea, es completamente diferente tú leer la Biblia enfocándote en conocer a Dios que leer la Biblia por nada o por otro propósito. Así que lo primero que debes saber es eso. Debes leer la Biblia con propósito y el propósito de conocer a Dios. Por eso yo siempre recomiendo que tú al final de tu lectura pongas qué aprendí de Dios en esto que leí. Lo segundo es reconocer que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro único en su especie. ¿Por qué? Porque es el único libro inspirado por Dios. Y tú me vas a decir, Sari, ¿cómo tú sabes que es un libro inspirado por Dios y que no hay cualquier cosa? Pues simple y sencillo, mi amor. La Biblia es un conjunto de muchos libros escritos por 40 autores diferentes y entre el primer autor y el último autor que escribió hay un tiempo de 1600 años. Y a pesar de esa diferencia de autores y de tiempos, épocas en las que se escribieron cada uno de esos libros,
estos concuerdan no una vez, no dos veces, sino 63.779 veces. Dime tú, ¿cómo es posible que 40 personas de épocas completamente diferentes puedan concordar 63.779 veces? No hay forma. La única forma de que eso sea posible es que detrás de cada uno de esos 40 autores haya otro autor mayor. Y ese es Dios. Así que la Biblia no es cualquier libro, es un libro inspirado por Dios, el creador del universo. Por lo tanto, antes de tú leer la Biblia, tienes que pedirle al autor de la Biblia que te ayude a entenderla. Por eso es importante que antes de leer, ores a Dios, pidiéndole entendimiento, pidiéndole revelación de eso que vas a leer. Número 3, tienes que saber que la Biblia, a pesar de que es un conjunto de diferentes libros, toda la Biblia cuenta una sola historia y cada libro, cada versículo es una escena de esa historia. Y así como cuando tú estás viendo una película, tú no puedes agarrar una escena y estudiarla, examinarla, tratar de interpretarla sin tener en cuenta lo que pasa en la película después o lo que pasa en la película antes. Asimismo, tú no puedes agarrar la Biblia y tratar de interpretarla sin tener en cuenta lo que pasa en la Biblia después de ese versículo o antes de ese versículo. La Biblia es como si fuera un rompecabezas y cada versículo es una pieza. Por lo tanto, yo no puedo agarrar una pieza e intentar descifrar todo lo que dice basado en esa pieza. Tengo que poner esa pieza junto con las demás piezas y ahí voy a poder ver la imagen completa. Por eso es importante que nunca saques de contexto ningún versículo. Todos los versículos tienen que estudiarse teniendo en cuenta lo que dicen los demás versículos de la Biblia, porque la Biblia desde Génesis a Apocalipsis cuenta solamente una historia y cada versículo es parte de esa historia y no se puede sacar de la historia. Si se quiere interpretar bien, tiene que interpretarse dentro de la historia. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Y número 4. Cuando tú te acercas a la Biblia, hay solamente dos posibilidades. O tú cambias la Biblia o tú dejas que la Biblia te cambie a ti. Cuando nos acercamos a la Biblia, solamente nos podemos acercar con dos actitudes. Con orgullo, pensando que no sabemos todo, o con humildad, dispuestos a aprender del ser más sabio del universo. Y déjame decirte que si tú te estás acercando con la primera actitud, estás perdiendo tu tiempo, porque la Biblia solo transforma a gente que se deja transformar. La Biblia solamente cambia la vida de las personas que se dejan cambiar. Pero si tú no estás dispuesto a dejarte cambiar por la Biblia, lo que vas a hacer es querer intentar cambiarla y vas a terminar engañándote a ti mismo. Así que la actitud con la que tú vas y te acercas a la palabra es fundamental. Acércate con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a aprender de Dios. Ok, ahora vamos al mambo. Ahora vamos a la parte práctica. Sara, yo quiero aprender a leer la Biblia, yo quiero empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Yo voy a mencionar varias cosas y quiero decirles que todo lo que voy a decir muchos recursos gratuitos que utilizo para estudiar la Biblia. Todo lo que mencione lo van a encontrar el link en la descripción para que puedan ustedes también acceder a estos recursos que utilizo, ¿ok? Entonces, vuelvo. Yo quiero empezar a leer la Biblia. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Lo que yo te recomiendo primero es que leas la Biblia completa. O sea, necesitas leer la Biblia completa para, como le dije, para tú poder entender e interpretar mejor los versículos, necesitas saber qué pasa en la historia desde Génesis a Apocalipsis. Y para eso lo puedes hacer de dos maneras. Una es la manera rápida de leer la Biblia en un plan de 30 días que está en YouVersion, link en la descripción. Es un plan de 30 días para leer la Biblia completa. Yo lo estoy haciendo y me está encantando y lo mega recomiendo porque el plan no es para tú estudiar la Biblia en 30 días, es para tú leerla como leerías una revista, un periódico,
simplemente pa, y ya. Y lo bueno de eso es que al tú leerla toda de como un fuetazo, como rápido, todo en conjunto, tienes más en fresco las situaciones que están pasando y como que puedes ver la imagen más amplia. Por ejemplo, yo estaba leyendo la historia del pueblo de Israel y tú lees la historia y tú dices, wow, pero Dios es fuerte, mira, este castigo realmente está como pasado, es difícil. Pero como yo sigo leyendo más para adelante, me estoy dando cuenta que si el Señor no le da ese castigo, el pueblo de Israel ahí se acaba, ahí ese es su fin. O sea, que el castigo de Dios fue para preservar en sí al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Entonces, eso me parece muy chulo y yo siento que es algo que cualquier persona puede hacer si se dispone. Y la segunda manera es la forma más lenta, que es tal vez hacerla en un año. Y yo particularmente recomiendo que tú hagas primero la rápida, te leas la Biblia en 30 días y después que te la leas en 30 días, entonces luego la estudies libro por libro ya más despacio. Y para estudiar un libro de la Biblia, antes de, tú debes hacer lo que yo llamo ficha del libro. La ficha del libro es donde tú vas a recopilar información que te va a ayudar a ti a entender mejor ese libro que estás estudiando. Esa ficha debe contener autor del libro, fecha en la cual se escribió el libro, género literario, si es una epístola, es un evangelio, es un profeta, es histórico, y también estilo literario, si es narración, si es poema, si es discurso. También esa ficha debe tener destinatario, a quién estaba dirigido ese libro, y estructura. ¿Cuál es la estructura que el autor utilizó para comunicar su mensaje? Nosotros conocemos la estructura de toda la vida, que es inicio, nudo y final, pero los autores de la Biblia utilizan diferentes estructuras y es importante conocer esas estructuras porque nos van a guiar a cuál es el mensaje más importante, cuál es el centro de eso que el autor quería comunicar. Y para tú tener toda esa información, hay una página que no me recuerdo el nombre ahora, pero está en la descripción, lo pueden buscar. Y esta página tiene toda esa información de cada uno de los libros de la Biblia. Además, también está Proyecto Biblia. Proyecto Biblia, tú puedes encontrar una introducción de cada uno de los libros de la Biblia, muy chula, con video. Y también Proyecto Biblia tiene una parte que te enseñan a leer la Biblia, te enseñan lo que son los estilos literarios y formas de tú acercarte a la Biblia. Así que también te recomiendo que cheques Proyecto Biblia. Y ya luego de que tú haces eso, que te leíste la Biblia completa, que la estudiaste completa, libro por libro, yo te recomiendo entonces que ahí ahora tú subas de nivel y aprendas a estudiar la Biblia por temas, que es mi forma favorita de estudiar la Biblia, que básicamente yo agarro un tema y busco todos los pasajes relacionados a ese tema. Y paso ahí semanas estudiando profundamente ese tema. Como que eso es profundizar aún más. Y de hecho hasta puedes mezclarlo. Puedes primero estudiar un libro, luego estudiar un tema, luego estudiar otro libro y así como mantener la diversidad en tu estudio bíblico para que no se sienta monótono. Ahora, ya sé por dónde empezar. Ahora, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? ¿Cuál método recomiendas? Bueno, miren, yo en la temporada que no sabía estudiar la Biblia, lo que yo hacía era simplemente abrir la Biblia, abrir un capítulo y leerlo y escribir lo que entendía, sin hacer más esfuerzo. Yo no buscaba diccionario, yo no buscaba nada, simplemente lo que me llegaba a la cabeza, que yo entendía, lo escribía. Y eso no está mal, pero puede ser mejor. Yo siento que nosotros no nos podemos quedar en ese nivel. Tú tienes que avanzar, tú tienes que profundizar. Y para eso, el método que yo más recomiendo, que me encanta, que es el que utilizo, es el método inductivo. Este consiste en 3 simples pasos: observación, interpretación y aplicación. La observación es tú leer el texto, pero no leerlo como un lector pasivo, sino como un lector activo. Tú vas a leer el texto y lo vas a meditar, lo vas a releer una y otra vez,
tratando de entender y haciéndole preguntas al texto. El qué, quién, cómo, dónde, por qué, cuándo. Cuando tú leas el texto, no simplemente léelo y ya, sino que haz preguntas. Por ejemplo, estás leyendo el nacimiento de Jesús, que llegó el ángel y le dijo a María que iba a tener un niño. Cuando tú lees eso, debes hacerte preguntas como, ¿qué sintió María? ¿Qué significa que María estaba desposada con José? Porque si ella estaba desposada con José, era virgen. Y así te puedes hacer un montón de preguntas. Punto de el punto de la observación es eso, que tú observes lo que está en el texto. Busques conocerlo, busques de verdad investigar lo que está pasando en eso que tú estás leyendo. Es súper chulo también utilizar la imaginación, que cuando tú estés leyendo, tú te puedas imaginar lo que está pasando, darle vida con tu mente a eso que estás leyendo. Otra parte de la observación es utilizar resaltadores, utilizar marcadores también para subrayar, que cuando tú leas, tú crees tu regla. Por ejemplo, voy a resaltar todo lo que no entiendo de este color. Voy a resaltar todas las veces que menciono algo de Dios en este color y crees tu propio sistema de resaltar cosas que luego en la interpretación te puedan ayudar a entender lo que has leído. Luego tenemos la interpretación. Interpretación significa saber, conocer qué significó para las personas a las cuales fueron escrita este libro, los destinatarios originales o los destinatarios primeros, qué significó para ellos estas palabras. Interpretar es saber qué quiso realmente decir el autor cuando escribió estas palabras. Y para hacer una buena interpretación, necesitas conocer estas reglas. La primera es, un texto sin contexto es un pretexto. Lo que hablamos antes. No puedo sacar un versículo de la Biblia e intentar interpretarlo sin tener en cuenta lo que dice la Biblia antes y después de este versículo, porque este versículo es simplemente una escena dentro de toda una película que es la Biblia. No saques jamás un texto de su contexto. La segunda regla es que la Biblia se interpreta a sí misma. Para tú interpretar la Biblia necesitas la Biblia. Los pasajes más oscuros, más complicados, se interpretan con los pasajes más claros. O sea, no necesitas otra fuente externa para entender la Biblia. La Biblia se entiende en sí misma. El código para tú descifrar la Biblia está en la misma Biblia. Y esto nos lleva a la otra regla que es muy importante, que es la Biblia no se contradice. Si tú estás leyendo versos y la interpretación te dice que este se contradice con el que leíste en aquel libro, entonces esa interpretación está incorrecta. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. La Biblia, como te digo, es una historia escrita por un autor que es Dios, el cual no se contradice. Desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje es uno y es claro. No hay contradicciones. Y la última regla, la más importante, Cristo es el hilo conductor dentro de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, Cristo es quien une cada uno de estos libros. Nosotros interpretamos la Biblia desde Cristo. No podemos sacar a Cristo cuando estemos leyendo la Biblia. Aunque estemos leyendo el Antiguo Testamento, necesitamos tener en cuenta a Cristo. Ahora les quiero recomendar unas herramientas que utilizo que están gratuitas en Internet para tú poder estudiar e interpretar la Biblia. La primera que yo utilizo, que yo amo, que es mi favorita, es el diccionario Strong. ¿Qué es este diccionario? Este diccionario te va a enseñar las palabras en su original en griego o en su defecto hebreo, lo cual es súper chulo porque ustedes saben que la Biblia originalmente está escrita en hebreo y en griego,
pero que han sido traducidas y hay diferentes versiones de la traducción, unas más actuales, unas más antiguas. Pero es por más y más que la persona traductora haya sido muy buena, siempre se pierde algo en la traducción. Entonces, con el diccionario Strong, tú puedes ver lo que significa la palabra original en griego, en hebreo, y puedes de verdad como que entender más amplio lo que el autor quiere decir. Por ejemplo, en el video de la oración estamos hablando de la oración y yo les enseñé que la palabra oración en sí, en griego, es mucho más de que hablar con Dios. Y pudimos ver el significado tan amplio que tiene esta palabra. Y por eso me encanta este diccionario. También lo podemos ver como Biblia interlineal. Sí, lo pueden buscar como Biblia interlineal. En esta Biblia tú vas a ver las palabras en su original griego o en su original hebreo. Cada una con como con un número. O sea, soy la peor explicando, pero les voy a dejar el link aquí abajo de la Biblia interlineal, que es en una página que se llama Biblia Todo, que me encanta porque ahí tú puedes tener la Biblia interlineal con todos los números Strong y su significado de cada uno. Y también tienes Biblia de referencias cruzadas, que son súper importantes porque, como les dije, toda la Biblia se relaciona una con otra. Y en esas referencias cruzadas, por ejemplo, tú estás leyendo Génesis 1:1, tú lo pones ahí y vas a ver todos los versículos de la Biblia de otros libros que se relacionan con Génesis 1:1, lo cual es muy chulo para tú profundizar en eso que estás leyendo. La tercera herramienta que te quiero recomendar es la aplicación Logos. Esta aplicación es muy cool porque tiene un diccionario de la Biblia que es muy bueno. Además, tú tienes la posibilidad de abrir hasta cuatro ventanas, vamos a decir, que es muy útil. Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo cuando yo estoy estudiando un pasaje de la Biblia y quiero ver ahí mismo tales referencias, simplemente la abro en otra ventana en la misma pantalla. Entonces, por esa herramienta yo ya amo esa Biblia, que es Logos. Y otra herramienta súper importante, no sé si se diría herramienta, pero es que yo te recomiendo que hagas un curso de hermenéutica. Espero estarlo diciendo bien. Yo, el que estoy haciendo es el de Academia de la Biblia, que ellos fueron las personas que me encontré en el camino de la vida, que me enseñaron a estudiar la Biblia y los amo. Saludos, Academia de la Biblia. Con ellos aprendí a estudiar la Biblia de verdad. Y ellos tienen un curso de hermenéutica que es muy bueno, me está encantando y lo mega recomiendo. Y igual yo siento que hasta en internet debe haber cursos gratis de hermenéutica, pero te recomiendo que estudies hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de tú interpretar la Biblia. Te enseña a interpretar la Biblia, te da todas las reglas que yo te estoy hablando, todo esto lo saqué del curso de hermenéutica. Entonces, lo mega recomiendo si quieres aprender a interpretar la Biblia correctamente, que te hagas tu curso de hermenéutica. Ahora, llegando al final, último paso es aplicación. De nada sirve yo ser el más top a saber leer la Biblia, saber interpretarla, saber todo, saber la más teología del planeta, si yo no aplico eso a mi vida, si yo no lo llevo a mi realidad. Cuando tú terminas de leer la Biblia, hay una pregunta que tú debes hacerte y es, ¿cómo yo puedo aplicar esto que leí a mi diario vivir, a mi ahora, a mi presente? ¿Qué cosas de mi vida debo cambiar para obedecer esto que acabo de leer? Esta es la aplicación, llevar esto que leíste a tu vida, a tu presente. Y así es como terminas un estudio de la Biblia profundo, hermoso y maravilloso. Este año puede ser tu año con Dios. Y esto solamente depende de ti, porque ya Dios hizo y hace hasta lo imposible para estar cerca de ti y para tener una relación contigo. Pero Él necesita que tú respondas. Y yo sé que muchas personas dicen cuando estamos hablando de dedícale más tiempo a Dios,
dicen, es que no tengo más tiempo. Y yo te voy a ser sincera, yo fui de esas personas. Hubo una temporada en que yo decía, no, es que yo no tengo tiempo, es que tengo exámenes, es que tengo trabajos, es que tengo que entregar esto, aquello. Y yo decía, no, 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 es que no tengo tiempo, es que ustedes no me entienden. De verdad, señores, yo no tengo tiempo. Pero ahora que yo miro hacia atrás, me doy cuenta que yo sí tenía tiempo. Lo que yo no tenía era ganas. Lo que yo no tenía era amor. Lo que yo no tenía era pasión por Dios. Entonces, yo quiero que tú seas sincero este año contigo mismo y puedas realmente reconocer que tu problema no es falta de tiempo, tu problema es falta de amor, tu problema es falta de pasión, falta de deseo de conocer a Dios. Porque si tú eres sincero, entonces desde esa honestidad Dios puede trabajar en tu vida. Desde esa honestidad Él puede ayudarte, Él puede sanarte, Él puede atraerte. Pero si tú no eres sincero y sigues poniendo excusas que son falsas, entonces nunca vas a avanzar y te vas a quedar detenido en esas excusas. Así que vamos a ser sinceros este año y reconozcamos que nuestro problema no es el tiempo o nuestro problema no es que, ay, es que yo no soy tan inteligente, yo no soy tan aplicado para sentarme a leer, estudiar. No, 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 yo nunca fui buena en la lengua española, no, no, ese tampoco es el problema. Porque un testimonio que me encantó de una señora brasileña, brasilera, no sé, que ella cuando conoció a Jesús no sabía leer. Y ustedes saben que en los tiempos de nuestros abuelos las cosas no son como ahora. No había esa educación, entonces ella no sabía leer y no había un prepara que le podría enseñar. Y ella quería leer la Biblia y ella oró al Señor, ella oró al Señor. Y ella cuenta que el Espíritu Santo le enseñó a leer. El Espíritu Santo le enseñó a leer. Así que yo no sé cuáles son tus limitaciones, pero yo creo que el poder de Dios es mayor que cualquier debilidad que tú tengas. Si es que tú te sientes tal vez que no tienes la inteligencia, que no tienes la concentración, pide la ayuda del Espíritu Santo, porque yo creo que si Él pudo enseñarle a esa señora a leer, Él te puede enseñar a ti a concentrarte, Él te puede enseñar a ti a estudiar, a ser más analítico, a ser más crítico. Entonces, nuestras excusas son solamente excusas. No podemos seguir permaneciendo en esas excusas. Necesitamos reconocer nuestras debilidades y pedirle ayuda al único que puede perfeccionarse en nuestra debilidad. Y ese es Dios. Así que te invito a que en este año puedas leer la Biblia de verdad. Todos los recursos que mencioné están en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo episodio. Bye.